despertar. Gracias, Galo. Bienvenidos a la entrevista de hoy en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Hoy día vamos a hablar de la Asamblea Nacional y de lo que pasa en el país, para lo cual he tenido el gusto de invitarle y gracias por asistir a nuestro estudio al asambleísta, el doctor Pedro Velasco, el asambleísta de la provincia del Carchi, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Para comenzar, la gente se pregunta, ¿qué pasa en la Asamblea Nacional? Yo sé que históricamente los parlamentos del mundo no tienen buena imagen, ¿verdad? No tienen buena imagen. Pero parece que los asambleístas hacen todos los afanes y todos los esfuerzos para seguir desprestigiando más a la Asamblea Nacional. Buenos días, asambleísta. Muchas gracias por el espacio. La Asamblea Nacional del Ecuador no es la excepción de las asambleas del mundo, porque se manejan temas políticos, pero ahí hay una gran diferencia, que hay políticos en otros recintos legislativos del mundo que son maduros, que hacen una política seria, que tienen un compromiso con el país. En nuestro caso, en el Ecuador, un recinto legislativo representado por organizaciones políticas que no responden a la realidad nacional, a los intereses del país, y a veces solamente responden a los intereses particulares de ciertos líderes, y eso no nos lleva a ninguna aceptación positiva dentro del espectro nacional. Y hay que cambiarlo eso. Hay que cambiarlo, pero no se lo hace con discursos, no se lo hace con exhortos ni con resoluciones lastimosamente, se lo hace con propuestas de iniciativas legales para garantizar derechos y con procedimientos serios de fiscalización. Todos los bloques legislativos tienen problemas. Han sido acusados de participar en diezmos, en asuntos de corrupción, algunos han sido destituidos, la señora Yori se salvó con las justas. En todo caso, ahora hay un problema que es el Consejo Nacional de Participación, ¿no? Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué va a pasar? La justicia en el medio, obstaculizando al asunto de la primera función del Estado, el Ejecutivo un poco a la sombra acechando. ¿Cuál es la versión, cuál es la opinión de un miembro de la Asamblea y un miembro de la Comisión de Fiscalización, asambleísta Velasco? El análisis que hacía hace un momento usted nos lleva a decir una gran verdad, que lastimosamente hay personas que llegaron a la Asamblea y que no han hecho honor a esa dignidad, pero también hay personas que solamente se dedican a una persecución política y eso no está bien. La Asamblea necesita gente que respete los derechos de los demás, pero también que sea radical en tomar decisiones. En el tema que prácticamente va a ser la noticia de este día, en los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque están convocados los suplentes para posesionarse esta tarde, hay antecedentes y eso es muy delicado. No se trata que por más organismo político que sea la Asamblea, se irrespete lo que dice la ley. La ley es muy clara y eso lo conocemos quienes manejamos el tema del derecho. Se deben garantizar la seguridad jurídica, el debido proceso. Si eso no se garantiza, prácticamente este país se va a pique. Le hago una puntualización. ¿Por qué la Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, no presentó el informe? A ver, aquí hay una explicación muy clara porque yo formo parte de esa comisión. Nosotros llegamos al día 8 de noviembre en los plazos determinados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, dentro de los 10 días para presentar el informe, 5 días que teníamos y 5 días de prórroga que nos concedió el presidente de la Asamblea. El 8 de noviembre votamos y no se tuvo los votos. Hubo 3 votos a favor, incluido el mío, para que se vaya al juicio político y resuelva el Pleno para los 7 consejeros. Hubieron 4 votos en contra para que no se apruebe el informe y 2 abstenciones, es decir, no se aprobó el informe. Al siguiente día, y yo en ese día presenté un oficio indicando de que la posición cuál era del asambleísta Velasco, es decir, dentro del plazo que determina la ley. Al siguiente día, a primera hora, fuimos convocados a sesión y ahí se hace una propuesta de reconsideración de la votación del día anterior. La ley no nos dice que eso no es procedente. El artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa plantea de que se puede reconsiderar sin argumentación por cualquier asambleísta, tanto en el Pleno, en las comisiones o en el CAL, sin argumentación, es decir, ya de lo votado. Y ahí viene el problema, ahí viene el entuerto jurídico, es decir, ya esa reconsideración que plantean las 2 personas que el día anterior habían abstenido de votar
plantean esa reconsideración y se hace el conflicto porque ya no hubo el tiempo para poderlo hacerlo. ¿Y qué es lo que sucede? El secretario, teniendo la certeza de que estábamos ya fuera del plazo, lo que debió haber es enviado los informes de posiciones que hasta el día anterior estábamos dentro de los plazos. No se lo hizo. Ahí está el problema, porque lo mismo pasó en la ley económica. Tampoco hubo el informe. No, entonces, ¿cómo que se acostumbraron un poco? Vayamos avanzando, vayamos avanzando. En todo caso, hay un sector de la Asamblea que está por la salida de los 4 que fueron censurados, destituidos, y el gobierno no dice nada, pero ese silencio tiene mucho que ver, porque él apoyó al presidente destituido, al doctor Ulloa. Entonces, el Consejo está en el medio. Claro que sí, pero hay que retomar lo que decía hace un momento yo. Seguridad jurídica y debido proceso son básicos en toda sociedad civilizada y de derechos. ¿Por qué lo digo? Porque ¿de qué los acusan a los consejeros en el juicio político? Si no hay un informe, si no hay las actas con las posiciones de cada uno de los asambleístas, ¿en base a qué los van a censurar o los censuraron? Solamente por una moción que presenta un asambleísta, y por eso usted han de haber mirado el día de la sesión que tuvimos nosotros, que nos quedamos prácticamente hasta la madrugada, la primera petición que hizo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, le dice al señor presidente que el señor secretario lea por favor el informe para nosotros saber de qué es lo que se nos acusa. Se tomaron más de 5 minutos, creo que 10 minutos, y nos quedamos todos absortos porque sabíamos que no había informe. Y el secretario certificó de que no había informe. Es como un caso símil al de un proceso penal. A usted le acusan de que ha cometido un delito de robo. La fiscal no acusa. No hay pruebas, no hay evidencias, no hay parte. ¿De qué se puede defender a una persona? Es en las mismas condiciones. Entonces ahí tiene toda la razón la argumentación jurídica. Y no se trata, como decía yo en el Pleno, de defender a personas. Se trata de defender la institucionalidad y el debido proceso. Ese argumento fue esgrimido por el doctor Ulloa. Yo lo vi el día de su defensa, ¿verdad? Pero mucha gente dice que fue una estrategia de la comisión, pues no pasar el informe para de esa manera impedir y deslegitimar. Pero vayamos avanzando. Hemos dicho que la Asamblea está bastante desprestigiada, erosionada. ¿Usted qué piensa? Por ejemplo, los epítetos, los adjetivos que utiliza Fernando Villavicencio, que es un colega periodista, en contra de mujeres. ¿Qué piensa usted? ¿Se hace patria? ¿Se hace asamblea? ¿Se abona al prestigio de la política? A ver, sobre el tema de la comisión de fiscalización que ha pretendido no pasar el informe, no es verdad. Se ha actuado dentro de los cánones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Segundo tema, sobre los epítetos que le acusan a Fernando haber proferido en contra de una colega asambleísta. La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que son faltas muy graves o gravísimas el proferir injurias dentro de las sesiones del Pleno, de las comisiones o del CAL. ¿Por qué se lo está sancionando a Fernando Villavicencio con 31 días? Porque él expresó su opinión en un tuit, es decir, en una red social, y eso no está tipificado como falta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y eso es grave. Éticamente más allá de No, pero es que sí, nosotros sabemos la ética, la moral, pero aquí como profesionales del derecho tenemos que saber que si hay una norma previa, clara, en donde determine que es una falta, se la aplica, caso contrario, no. Es grave que el día de mañana yo me invente una norma jurídica para sancionar a una persona porque me regresó a ver mal o porque solamente me viró los ojos. Eso no puede ser. En nuestro país, por eso se dice que somos un Estado de derechos. No es un Estado que se lo inventa. Y como yo estuve en la audiencia de acción de protección, a mí me pareció risible una argumentación que hizo uno de los abogados de los miembros del CAL que fue a representarlo cuando dijo que habían hecho una interpretación extremadamente bondadosa, una interpretación muy acertada. En nuestro país está acostumbrados a hacer las interpretaciones cuando no tienen facultad. Aquí se aplica la ley de lo que está o no se la aplica, nada más. A propósito de la ley, bueno, yo soy un poco partidario de la justicia más allá de la ley, ¿sí? Y usted es abogado, yo también soy abogado, ¿no? En todo caso, ¿sabe qué, asambleísta? ¿Qué piensa usted del abuso de estos amparos constitucionales, de los abusos de los habeas corpus? ¿Cómo se va erosionando el espíritu por el cual fue
creado por el legislador esas instancias y esas instituciones judiciales? En principio todos estábamos felices de la vida. Creo que los abogados, la ciudadanía, felices de lo que viene desde el 2008, porque no nos olvidemos que son garantías constitucionales, la acción de protección, la acción extraordinaria de protección, acceso a la información pública, habeas data y todas las garantías jurisdiccionales. Pero cuando ya empieza a abusarse de esas garantías, es cuando miramos que lastimosamente se irrespetan derechos de otras personas. Es decir, ahí inclusive se notaría una interferencia de funciones. Si una función del Estado determina una resolución, inmediatamente vienen las medidas cautelares, las acciones de protección. Es decir, hay una contraposición. A veces el extremo garantista en el abuso que se está cometiendo, hoy se dan cuenta que lo que pasó del 2008 para acá en la nueva Constitución se está haciendo inclusive una extensión demasiadamente abusiva de esas garantías. Cuando hay vulneración de derechos, usted y yo lo sabemos que hay que recurrir a estas acciones, pero por todo hoy dice, cualquier cosa es acción de protección y hay jueces muy doctos en la materia que saben aplicarlo y hay otros también que abusan y se prestan para ese tipo de acciones. Un juez de la Concordia, no, la Concordia tiene tal importancia como cualquier jurisdicción del país, ¿verdad? De la Concordia, y presentado por un señor que no sabemos quién es, y según dicen, él tiene muchas cosas pendientes con la justicia. ¿Qué interés tiene este caballero? Bueno, no sé quién haya presentado, conozco del nombre, pero ni siquiera se lo ubica, pero lo que sí tenemos que tener claro, que todos los jueces del país son competentes para conocer las acciones constitucionales como la acción de protección. Un juez que puede ser del lugar más recóndito del país tiene la misma calidad y el mismo derecho que un juez que esté en la capital, porque se vuelven en jueces constitucionales, es decir, un juez de familia, un juez de trabajo, un juez de tribunal penal, un juez de corte provincial, todos ellos son competentes para conocer acciones de protección. A mí sí me preocupa escucharlos algunos profesionales que han dicho que por qué el de la Concordia conoce de una acción de protección, si está facultado, la ley le garantiza, todos. Si ustedes van a un juez del Cantón Mira de mi provincia, al Cantón Espejo, puede conocer, o cualquiera del país, de cualquier región del país. Lo que pasa es que volvemos a insistir y coincidimos que a veces hay abusos en la aplicación de esta garantía constitucional. No obstante estar respaldados legal y constitucionalmente, no se escoge inocentemente a un juez, ¿no? Yo escojo de allá por algunas circunstancias. Para terminar, ¿qué le augura a usted para el próximo año? ¿Y cómo termina este año en primer lugar la Asamblea Nacional? ¿Y qué le augura para el próximo? Bueno, tampoco podemos mirar solamente lo negativo, también hay aspectos positivos, ha habido un avance en debates de leyes importantes, en el proceso de fiscalización se ha hecho un trabajo muy importante en lo que significa investigaciones de casos de escándalo del país, el tema de juicios políticos, creo que estamos con el 13º en la Comisión de Fiscalización. Lo más importante que el país pueda tener el próximo año leyes de trascendencia. Les diría una de ellas, por ejemplo, de que ya es hora de que tengamos un nuevo Código del Trabajo. Usted y yo sabemos que viene desde 1938 un Código del Trabajo con remiendos, con reformas, que no han solucionado las condiciones desfavorables que tienen los trabajadores. Es importante, por ejemplo, una de las leyes, el tema de seguridad, que hay muchas reformas que deberían hacerse en tema de Código Orgánico Integral Penal, que es básico para efectos, por ejemplo, de que los adolescentes dejen de ser inimputables, porque solamente hoy, ¿qué se hace? Una persona de 16, 17 años que comete un delito execrable, como es un crimen, una violación, solamente le aplican medidas socioeducativas, y hay que también darles la responsabilidad, porque no es que no sea inimputable, él ya actúa con conciencia y voluntad. Ya se están convirtiendo las escuelas del sicariato aquí en nuestro país, como pasaba en Colombia, y a pretexto de que como no son imputables, utilicémoslos a los menores de edad. En todo caso, no al populismo penal tampoco a un código del trabajo paralelo como ha planteado el gobierno. En dos palabras, bajar de 137 asambleístas a 100, por ejemplo, ¿mejorará sustancialmente la legislatura ecuatoriana? ¿Es el cuento, tal vez? Yo siempre he dicho que no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Pueden haber 100, 200, 500, son buenos en buena hora, pero a veces esa cantidad ha hecho que se desprestigie más. Pero también habrá que reformar Código de la Democracia, algunos aspectos de requisitos de la propia Constitución para saber quiénes pueden acceder a la Asamblea, así es que eso veremos qué pasa desde la consulta de febrero.
Correcto, estaremos invitando para desmenuzar un poco el tema de la consulta popular. Gracias al asambleísta Pedro Velasco de la provincia del Carchi, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, por haber comparecido esta mañana en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Gracias Galo, hasta la próxima. La salud y la higiene visual cuidan sus ojos y a la hora de escoger una óptica, elige experiencia, profesionalismo, solidaridad, calidad, variedad y buenos precios. Nueva Visión, la óptica con especialidades clínicas, le asesora, asiste y recomienda las soluciones visuales acordes a su necesidad, con el mejor servicio, tecnología y materiales garantizados. Esto y mucho más recibirá en distribuidora óptica Nueva Visión, porque nuestra consigna es mirar bien para vivir mejor. Estamos en Quito, Avenida 10 de Agosto y Ramírez Dávalos, Parque Julio Andrade. Al despertar.